Pues buenas noches a todos los que están en línea también siguiéndonos. Les saludamos desde aquí, desde las instalaciones. Y bueno, una de las frases que nosotros escuchamos constantemente, no sé si me puedan subir la luz del auditorio, pero una de las frases que en el Nuevo Testamento escuchamos constantemente es los unos a los otros, ¿sí? Lo hemos leído un montón de veces en distintas epístolas. El mismo Cristo: amados los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros. Pero una de las frases que ahora en este último capítulo de Gálatas que vamos a observar es una frase muy interesante, y es: sobrelleven las cargas los unos de los otros. Porque tú dices, bueno, perdónense, pues todavía no. Confiesen sus pecados unos a otros, pues bueno, pero llevar cargas los unos de los otros, ahí estamos hablando de otro nivel. Y como estamos entrando a esta última sección de lo que es la epístola a los Gálatas, es la parte práctica donde el apóstol Pablo, de una forma muy práctica, ahora nos dice cómo se expresa la libertad que hay en la gracia de Dios para amar. Entonces yo le puse a este último capítulo como título: libertad para amar. Libertad para amar. Entonces, ¿qué les parece si oramos y entramos al tema de esta noche? Señor, gracias que tú estás en medio de nosotros. Gracias que hasta el día de hoy tú nos has ayudado, nuestra vida la has tratado con tanta misericordia. Pues permite que el poder de tu palabra venga sobre nuestras vidas, para nosotros esto que estamos aprendiendo aquí lo podamos imitar de ti, imitar de tu carácter, imitar de tu persona. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El legalista le pone cargas a la gente, Eso es lo que hace el legalista. Eso es una de las luchas que el apóstol Pablo ha venido a confrontar, de los legalistas que han venido a perturbar a la iglesia de los Gálatas. ¿Y qué hicieron estos hombres, estas personas que vinieron con este mensaje legalista de otro evangelio, el cual Pablo ya lo ha expuesto finamente en los primeros capítulos? ¿Qué fue? Bueno, que ellos venían a ponerle cargas a la gente. Eso es lo que hace el legalista. El legalista, en lugar de aligerar las cargas de la gente, le pone cosas, le añade a la palabra, le añade al evangelio, le añade reglas, le añade formas, sistemas, aparatos, según ellos espirituales, para llegar a Dios, para alcanzar a Dios. Eso es lo que hace el legalismo. En lugar de aligerar las cargas por medio de la fe, por medio de la sangre, por medio de ir a la cruz de Cristo, que esta va a ser la fase final donde el apóstol Pablo va a terminar este capítulo 6 y terminar la carta, es exaltando la cruz de Cristo. El legalista, en lugar de que nosotros despojemos nuestras cargas en la persona de Jesús, en la cruz, el legalista añade las cargas. Pero el creyente, nosotros, al conocer a Cristo, tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y entonces Pablo empieza aquí, número uno, hablando de la libertad que el verdadero creyente, el que vive en el evangelio de la gracia, él tiene una libertad para sobrellevar cargas de otros. Hay que sobrellevar las cargas de los otros. Y empezamos leyendo versículos. Voy a leer de corrido los primeros 5 versículos. Y dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, o sea, que andan en el espíritu, que se mueven por el espíritu. Romanos, en el capítulo 8, te puede hablar claramente lo que significa caminar en el espíritu. Dice: ustedes que son espirituales. Hago un paréntesis. Espiritual no significa que te levantas y andas sobre nubes. No significa que alguien se te acerca contigo y te pregunta: hola, ¿cómo estás? Y tú contestas: bien, gloria a Dios. No. Si tú tienes idea de que espiritualismo es una forma, una manera, una vestimenta,
Así como conocí un pastor una vez en las misiones que se ponía un collarín aquí de esos blancos con camisa negra y decía, es que me siento más espiritual. Y yo le decía, es que no, ¿cómo crees, mano? Es el corazón el que es espiritual. Pero tienen esa idea mucha gente de que la gente espiritual es gente especial. Es gente que camina sobre las nubes. Es gente que en su casa se comunica con puros salmos. Con su esposa cuando se pelea le dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, o sea, no, esos no son los espirituales. Esos son los hipócritas. ¿Por qué? Porque tienen que poner una máscara para intentar mostrarse espiritual. La persona espiritual es vulnerable también, pero la persona espiritual, fíjate bien, hay varios pasajes que nos hablan, podríamos hablar mucho de esto, pero hay dos pasajes que lo vimos la semana pasada a través de Gálatas, que la persona espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Dice Romanos, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo te controla, que el Espíritu Santo te posee. Déjame decirlo en formas más prácticas, que la palabra de Dios ha trabajado en tu mente y como lo compartí el domingo, no te pones tú primero en una situación, sino que primero es Dios en cualquier situación, la palabra que ha trabajado en tu mente y tu corazón, y eso te hace una persona espiritual. Entonces aquí, haciendo ese paréntesis, lo cierro y dice, ustedes los espirituales, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El espiritual también es tentado, pero el espiritual ha aprendido a poner al espíritu, a guiarse por el espíritu, a que su mente sea filtrada por la palabra de Dios. El espiritual, no nada más eso, sino que el espiritual tiene la confianza con otras personas espirituales, amigos en la fe, hermanos en la fe, de decir, oye, necesito ayuda, estoy batallando con mi esposa, estoy batallando con un hijo, estoy batallando conmigo mismo, traigo esta situación, me siento siempre tentado de esta manera, mi corazón me engaña, soy muy sentimental, soy muy emocional, tiendo a desertar luego que me siento de una forma, una manera, tiendo a ver que los demás me voltean a ver como si me estuvieran acusando, y muchas veces son ideas que nosotros traemos. ¿Por qué? Porque el espiritual también es tentado, pero a pesar de que es tentado, bueno, confía en el Señor, no significa que no peque, sino que confía en el Señor. Pero el apóstol Pablo pone esta premisa como una manera de decir, no te creas mucho en tu espiritualidad, porque entiende que también tú eres de carne y hueso y puedes fallar. También tú la puedes regar, tú puedes cometer errores. Entonces, por eso es que tienes que ser empático con los problemas, con las situaciones, con las caídas y los pecados de otros. Dice, sobrelleven, aquí viene ese versículo, los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarse los unos a los otros. Versículo 3, porque el que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, Pablo empieza esta sección del capítulo 6 hablando de un caso hipotético. Y este caso hipotético, él dice, si alguno es sorprendido, no habla de alguien que comete una falta o un pecado deliberado o flagrante o a propósito. Sí, no está hablando de un cristiano, porque está hablando de creyentes aquí de la iglesia, de gente que tiene un compromiso con Cristo. No está hablando de personas que están pecando voluntaria, deliberada, flagrantemente. Sino esta palabra sorprendido es alguien que iba en el camino y se cayó. No vio, yo les platiqué que una vez salí en la bicicleta, pasaba todos los días por un terreno a toda velocidad y un día resulta que cavaron un agujero. Iba demasiado rápido para cuando estaba el agujero y mano, como 5 vueltas, todos los carros se pararon y estuvo interesante la cosa. De eso está hablando, de una sorpresa, de alguien que cae en el camino
Y entonces tú le ayudas. ¿Y por qué lanza un caso así el apóstol Pablo? Porque nada expone más a una persona legalista, a una iglesia legalista, a un hermano legalista. Nada expone más a un legalista que la forma con que tratan con el pecado. ¿Sabes qué hace el legalista? El legalista corta cabeza. El legalista corre a la persona. El legalista expone a la persona. Miren, él fue el pecador. Y a mí me ha tocado ver esas cosas donde enfrente de la congregación se pasan a jóvenes que cometieron, que se comieron la torta antes del recreo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y los pasan al frente a decir: pidan perdón delante de toda la iglesia. Esas son cosas que quedan marcas espirituales de por vida. ¿Por qué? Porque el legalista, en su forma que trata con el pecado, es lo que lo distingue. Pero Pablo nos está poniendo una marca aquí y nos dice: tú trata con el pecado y con el pecador con mansedumbre, pensando que tú también eres un ser humano y que tú también puedes caer, también tú puedes ser tentado. Como Pedro dijo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice: miren, me van a agarrar y todos ustedes van a huir. Y bien lo dice la palabra: tomarán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro dice: no, Señor, vamos a ir contigo hasta la muerte. Si me es necesario morir, hasta la muerte vamos a ir contigo. Nomás le faltó decir: ajúa. Parecía saltillense así. Pero ¿cuál, mano? Tú conoces la historia. Vienen por él y todos salen huyendo. Y Pedro, por haber dicho eso, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Están en el patio de Caifás. Y ahí lo reconocen: tú andabas con el Galileo, tú andabas con el Nazareno. Y cuando le dicen: tú andabas con Jesús, él dice: no. Y para que vean que no andaba con Jesús, se floreó la boca de algunas buenas majaderías para que sacar de onda a la gente y que no lo distinguieran como alguien. Y entonces dice: lloró amargamente porque se dio cuenta de que es un ser humano. Tuvo que venir Jesús más adelante, Juan capítulo 21, a restaurarlo, a darle la palabra que estaba sobre su vida, y era que iba a ser el líder, vaya, de los demás apóstoles. Y Pedro ya con una actitud muy diferente. Pablo mismo nos muestra otra caída de Pedro aquí en el capítulo, lo vimos en el capítulo 2, donde Pedro se deja engañar por los mismos legalistas y se deja ir con el rollo del legalismo, y aún se lleva consigo a Bernabé. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mal, solo eres expuesto, tú solito sabes, te expones. Pero cuando tú ya traes a un compañero de maldad, a un compañero de desánimo, a un compañero de tonterías, a un compañero de chismes, ya entre dos ya no se siente tan mal, ¿verdad? Entonces Pablo nos dice aquí: el hombre espiritual abordará esta clase de problemas, de pecados, de caídas con mansedumbre. Con mansedumbre. La palabra mansedumbre no definimos la semana pasada el fruto del Espíritu, porque obviamente nos tomaría toda una sesión. Pero mansedumbre habla de alguien que ha sido quebrado. Eso es mansedumbre. La mansedumbre se ejemplifica en los animales. Cuando tú dices: un caballo es mansito, este perro es mansito. ¿Por qué? Porque el domador que tuvo que hacer quebrar su voluntad, y al quebrarlo se hizo mansito. Él no puede actuar fuera de la mano de su amo. Así es el hombre espiritual. Ha sido herido por la cruz, y el Espíritu Santo, y como yo lo compartía también una vez, el músculo de tu carnalidad no puede avanzar, no se puede activar, porque está herida la persona. Es como la persona que tiene una herida de guerra, o una herida de cuando jugaba fútbol americano, y siempre cierto movimiento del hombro o de la pierna o de la espalda le duele porque le recuerda esa herida, y no puede
activar la totalidad de su fuerza. Lo mismo es el hombre espiritual. La mansedumbre es el rastro de que hemos sido heridos en nuestra carne, hemos sido heridos en nuestra voluntad, que no nos regimos por nosotros mismos, y es el poder del Espíritu Santo que nos permite avanzar, crecer. Y hay gente que dirá: wow, pero es que mira cómo has avanzado, cómo has crecido, qué ministerio tienes, y tú por dentro estás pensando: si supieras que estoy herido. Herido en el sentido de que dependo de la cruz, de que si la cruz no está delante de mí, no sabes el mugrero de mente que tendría, etcétera. Podríamos seguir ahondando en esto mucho, pero sigo avanzando. Número 2, la segunda libertad para que nos habla aquí el apóstol Pablo es la libertad para compartir bendiciones. Libertad para compartir bendiciones. Y dice, versículos 6 al 10, voy a leerlos también de corrido. Dice: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Versículo 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y entonces el apóstol Pablo entra aquí a otro tema que también habla mucho de la espiritualidad. Y es el tema. Este tema es un tema que está a lo largo de la Biblia, y es el concepto de la siembra y la cosecha. De la siembra y la cosecha. A lo largo de la Escritura, esto es un pasaje que continuamente se va repitiendo aquí. Y es un pasaje muy espiritual, porque este concepto de sembrar y cosechar es un concepto muy espiritual. Involucra todos los aspectos de aquello que nosotros en el Espíritu damos para la bendición de otros. Por ejemplo, aquí Pablo te acaba de hablar de sobrellevar cargas los unos de los otros. Esa es una forma de entregarte, de dar, de ayudar al prójimo, ¿sí? Pero nos habla de la bendición que es beneficiar a otros, ya sea en la iglesia, en ministerios o misioneros que están en otros lugares. Entonces Pablo nos confronta en esta sección de que tengamos cuidado cómo estamos sembrando y en dónde estamos sembrando. Aquí hay dos aspectos. El cómo tiene que ver con el interior, con lo que hay aquí adentro, y el dónde tiene que ver con sabiduría, de que estés haciéndolo en la tierra correcta. El que siembra por motivos personales para sí mismo, o en ministerios dudosos o ministerios tóxicos o no sanos, va a cosechar corrupción, desde dinero, tiempo, servicio, voluntad, lo que sea que se siembre pensando en uno mismo o pensando que es un buen ministerio y no lo es, la cosecha será corrupción. O sea, no importa que tú digas: es que yo voy a darlo con todos mis deseos, con todo mi corazón. Si tú siembras en una secta, vas a cosechar corrupción. No importa que se haga de toda buena voluntad. ¿Me estás siguiendo? Es importante el cómo, pero también es importante la sabiduría. ¿Dónde estoy sembrando? Entonces, desde dinero, tiempo, servicio, que se siembra pensando en uno mismo, te decía, la cosecha será corrupción. Pero aquí también Pablo está hablando financieramente. Es bien importante este pasaje, porque muchas veces hemos escuchado este pasaje y a lo mejor no nos hemos detenido a estudiarlo, a meditarlo en nuestro corazón. Yo te decía ahorita, el dinero es espiritual. El dinero muestra, las finanzas muestran nuestra espiritualidad, porque es desprendernos de algo, es desprendernos de lo que traemos, y te empieza a hablar de la relación de confianza que tenemos con nuestro Padre. Y no nada más eso, la relación de confianza que tenemos en cuanto a sus promesas, en cuanto a lo que Él ha dicho,
en cuanto a las finanzas y cómo abordamos eso en nuestro corazón. Yo te decía, muchas veces hemos escuchado que se dice, lo que importa es el corazón. Yo crecí con eso. Lo que importa es que des, pero lo des de corazón. Fíjate que la Biblia nunca usa ese término, Nunca la Biblia dice da de corazón. Dice que des con alegría, dice que des con abundancia, dice que des en obediencia, pero nunca menciona que de corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, es perverso. El corazón debemos de tener mucho cuidado con él. ¿Importa el corazón? Y aquí te voy a decir algo que parece que te va a sonar así raro, pero también importa la cantidad. ¡Ay! Y tú dirás, pastor, ¿de qué estás hablando? Déjame terminar, ahí me dicen, quedan 20 minutos. Entonces, dame chance de decir por qué estoy diciendo esto. No sé si te acuerdas el pasaje de aquella viuda que da 2 blancas en el templo en Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús estaba viendo lo que daban. Fíjate, Jesús estaba viendo lo que daban. Si bien nosotros como iglesia tenemos la cultura de dar en un sobrecito para que nadie vea, para protegernos. Así que si tú echas, como personas han echado billetes del turista, personas han echado en un sobre monedas de $1, o sea, con todo respeto, pero echar $1 es ofender, ¿sí? No es porque lo di de corazón. No me vengas con eso. Ninguno de nosotros está tan pobre como para dar $1. Si hubiera algo así, bueno, el Señor en algún momento me va a llamar la atención por esto que estoy diciendo. Pero hemos tenido casos, y aquí están los que hacen esta parte de las finanzas, que sí, que echa billetes. Una vez nos echaron uno de 500 falso. Ahí lo tengo enmarcado. No es cierto, no está enmarcado, ¿verdad? Pero ahí está, por ahí. Y Jesús, en ese pasaje de la viuda que dio 2 blancas, dice la Biblia que estaba viendo cuánto daban. Jesús ve cuánto das. Importa el interior, pero a él también le importa la cantidad, porque sabe que la cantidad tiene que ver en cuánto confías en él. Y Jesús observaba. Entonces yo me imagino a Jesús, la gente, no sé, estaba el alfolí o la caja o como tú quieras llamarle, estaba ahí, y la gente en aquellos tiempos venía refanfaneándose y traía y dicen los estudiosos que daban las monedas para que, de oro o de plata según la persona, para que se escucharan. Entonces para que se escuchara cómo caían, ¿verdad? Y Jesús está observando, y de repente llega esta mujer y da la cantidad mínima de 2 blancas. Pero Jesús, que ve todo, él dice, ella dio más porque dio con sacrificio. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Ella dio más no por la cantidad, sino porque el rico que estaba dando daba lo que le sobraba. Pero ella dio no lo que le sobraba, dio lo que le faltaba, o lo dio con sacrificio. Y entonces Jesús exalta la forma, la fe, la manera, lo cual es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque yo te decía ahorita, importa el corazón, pero también importa la cantidad. Porque es importante el corazón, pero es más importante la obediencia a su palabra. Lo compartía el domingo yo. Es más importante la obediencia a su palabra. Decir que voy a dar $100 de todo corazón, sabiendo que lo que debo dar son $1,000 en obediencia, esos $100, créeme que se tomaron por corrupción. Ahora la onda no es decir, no, pues entonces ya no voy a dar porque Dios sabe que soy corrupto. No, es que el espiritual, como está hablando Pablo, va a avanzar en fe, va a avanzar en crecer, va a avanzar en generosidad en todas las áreas de su vida, va a avanzar. Entonces hay un pasaje paralelo a esto, 2 Corintios 9, versículos 6 al 10, que nos dice esto. El mismo Pablo nos dice, pero recuerden esto, versículo 6, capítulo 9, 2 Corintios: el que poco siembra, poco cosecha. Pablo está hablando de finanzas.
Podemos decir que está hablando también de tu tiempo, de tu servicio, de tu alabanza. No, 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 no. Está hablando de finanzas. Y dice, el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Esto es una ley, pues, normal, ¿verdad? Física. Si tú siembras en una parcelita poquito, pues vas a tener una cebollita, un tomatito, según lo que hayas sembrado poquito. Si tú siembras una gran parcela, vas a cosechar una gran parcela, según lo que tú hayas cosechado. Y luego versículo 7 dice, cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón. Y aquí entra la parte de la obediencia. No debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, aquí está, a quien da con alegría. ¿Sí? Da con alegría. Versículo 8, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, ahí está, esta es una ley espiritual. Él da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, cuando nosotros sembramos, Él se encarga de multiplicar lo que nosotros estamos dando. Dice, y proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Porque Pablo lo que hace es que cuando habla de finanzas, él dice, como estamos leyéndolo en este último versículo, aumentándoles así sus frutos de justicia, es que muestra la realidad de nuestro corazón, el cómo tratamos con el aspecto financiero. Por eso te digo, es importante el corazón, pero también es importante la cantidad. Si yo estoy dando en desobediencia, estoy dándolo por mí mismo, que es lo que dice en el pasaje de Gálatas. Él está diciendo, pues me estoy viendo a mí mismo, estoy viendo que no tengo confianza en las promesas que hay en su palabra en cuanto a bendiciones financieras, pero también estamos haciéndolo o en un espíritu de avaricia o de codicia. La codicia es desear, o la avaricia es no dar por temor a que te vaya a faltar. Y cualquiera de los dos, a final de cuentas, ¿qué va a sembrar la persona? Corrupción. Corrupción. Sigo o avanzo en esto, ¿verdad? En este pasaje que acabamos de leer, estamos hablando de que cuando hay un principio aquí también, que cuando nosotros nos desprendemos de lo natural, Dios se desprende de lo sobrenatural. Y luego añade el apóstol Pablo en el versículo 9 que acabamos de leer, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Esto es algo por entenderlo también, porque hay gente que dice, oye, pero entonces si el domingo pasado di lo que debía de dar, o sea, ya lo hice en obediencia, para el lunes ya voy a cosechar. No, porque fíjate bien, dice, el pasaje dice, a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. La cosecha nos va a probar. El esperar por la cosecha nos va a probar. Dios va a usar el tiempo de fe, el tiempo de sembrar en fidelidad, de sembrar en obediencia, de sembrar con el corazón correcto, con alegría, con gozo. En ese momento nos va a probar para que nosotros vayamos desarrollando confianza en Él, pero a su tiempo cosecharemos, dice, si no desmayamos. Es importante no desmayar en la espera de la cosecha. Es importante no desmayar, pero la cosecha va a venir, O sea, a veces no queremos hablar mucho de estas cosas porque se pueden malinterpretar, pero Dios no se queda con el trabajo de ninguno. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Él ve por sus hijos. Él tiene sus ojos puestos en aquellos que, como la viuda, dio lo que podía en sacrificio y de todo corazón. Dios tiene sus ojos en estas personas. Hay muchos ejemplos en la Biblia, obviamente no nos da el tiempo para poder abordarlos, para poder compartirlos, pero el principio de la obediencia es importante aquí, va por encima del principio de la intención.
del corazón, de cómo lo das. El principio de la obediencia va por encima del principio de la intención. ¿Me van siguiendo? Porque si yo doy en obediencia, si yo respondo en obediencia, aunque no entienda, aunque me quede poco dinero, aunque vea que no la voy a hacer para la próxima quincena, aunque lo que tú quieras, pero te encuentras con un corazón abierto delante de Dios, ese principio de la obediencia, como lo veíamos también el domingo, está por encima de cualquier otra cosa. De hecho, lo leíamos, ¿verdad? Obediencia quiero más que sacrificios, ¿sí? Que pongas atención a su palabra más que la grasa de los carneros, hablando en el Antiguo Testamento. Y esto también involucra la parte financiera de nuestras vidas. Entonces pongamos atención, porque así como la cosecha tiene su tiempo de paciencia, en la espera es importante también que nosotros no desmayemos. Versículo 11 dice: miren con cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Y ya estamos entrando en la parte final. Y Pablo normalmente acostumbraba escribir la firma en sus cartas. Al parecer Pablo tenía un problema con sus ojos, es lo que muchos teólogos dicen, ¿sí? Bueno, cada quien. Pero aquí él no nada más hace su firma, sino que toda una sección a partir de donde dice: miren con cuán grandes letras les escribo. Toda esa sección parece que él la escribe a mano para que ellos entiendan la importancia del mensaje que les está diciendo. Y hace aquí tres contrastes que te los menciono nada más en cuanto a los legalistas. Voy a leer versículos 12 y 13. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen con la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. Entonces habla de tres cosas en cuanto a los legalistas. Número uno, son unos fanfarrones, ¿sí? Su deseo no es alcanzar almas, su deseo no es la gente, su deseo son los números, decir que alcanzaron personas, ¿sí? Otra de las características es que es gente que compromete sus principios. De hecho, nos puso un ejemplo de un desliz del apóstol Pedro, ¿sí? No podemos decir que los apóstoles fueron perfectos, pero un desliz del apóstol Pedro se dejó engañar por el legalismo y involucró a Bernabé, y eso le hizo caer, comprometer sus principios. Esta es otra de las cosas que resaltan aquí. Y otra de las realidades de los legalistas es que son hipócritas. En estos pasajes que acabamos de leer es lo que Pablo está resaltando. Pero entonces en el punto número 4, ¿sí? Aquí nos habló Pablo en el punto número 3 de las marcas de la libertad. Pero en el punto número 4 ahora nos da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, termino leyendo, dice: pero lejos esté de mí jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sea con ellos y con el Israel de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Nos está diciendo otras tres cosas. Él conocía a Cristo crucificado. Él lo conocía. Él lo conoció en el camino a Damasco. Él no te está hablando de una experiencia de alguien más. Él lo conoció. Por lo menos 45 veces es mencionado Jesús en esta carta. Lo conocía Pablo. Tuvo un encuentro verdadero y real. Cuando él habla dice: lejos de mí este jactarme, sino en la cruz de Cristo, es porque aunque no estuvo en la crucifixión, su encuentro con Cristo le hizo ser revelado en el momento de la cruz, donde él fue perdonado, donde sus pecados le fueron despojados, donde Cristo lo hizo una nueva persona.
Pero eso nos lleva a una segunda cosa. No nada más conocía la cruz, sino conocía el poder de la cruz. El poder es que la cruz transforma. La cruz, obviamente cuando hablamos de la cruz estamos hablando no de una estatua, no de un crucifijo, no a la manera de las películas de terror donde al vampiro le sacan la cruz y no estamos hablando de esas ideas absurdas hollywoodenses de la cruz de Cristo. Estamos hablando del encuentro con su sangre derramada, y la sangre de Cristo en la cruz del Calvario derramada por ti y por mí es lo que transforma nuestra vida. Hebreos dice que su sangre es quien limpia nuestras mentes, nuestro pasado, nuestra memoria, nuestra conciencia de los pecados que nos quieren acusar, que nos recuerdan el pasado, los errores. Bueno, la cruz de Cristo representa la sangre derramada que ha venido a limpiarnos, a transformarnos. Ese es el poder de la cruz. La cruz libera, la cruz transforma. Quien se topa en realidad con la cruz es una nueva persona, porque se le ha revelado el sufrimiento, lo que Cristo, lo que esa persona perfecta hizo en la cruz por ti y por mí. La cruz transforma. Y por último, conocía el propósito de la cruz. Fíjate, conocía a Cristo crucificado, el poder de la cruz, pero también el propósito de la cruz. ¿Y cuál es el propósito de la cruz? Que tú y yo somos una nueva creación. Lo leímos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es una nueva creación. Somos, por eso decir somos igual que los pecadores, la diferencia es que nada más hemos sido perdonados, no es cierto. Somos igual en el sentido de que somos seres humanos, pero la diferencia es que la cruz transforma. El Espíritu renueva la mente, renueva el corazón, renueva nuestro interior, renueva nuestras motivaciones. La palabra dice en Hebreos también, capítulo 4, versículo 12, dice: es viva, eficaz, y viene y penetra y corta hasta lo profundo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Tú lo empiezas a leer y luego hay una parte donde dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque Dios sabe que nuestro corazón puede tener intenciones terribles. Nuestra mente nos puede engañar, nuestro corazón, nuestras emociones nos pueden engañar, pero la cruz nos ubica en entender que Él nos ha transformado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, por medio de la espada del Espíritu, para producir en nosotros una nueva creación, para producir en nosotros algo realmente vivo y verdadero. Entonces Pablo en esta sección es como si termina en un clímax donde él está exaltando el poder que hay en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 suena bien tajante, pero Pablo lo dice. Oye, ¿por qué no? Pues es el apóstol, es el padre espiritual, el que sembró en esta iglesia. Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Ya no me pongan gorro, ya maduren. En otra sección en Hebreos, no Pablo sino el autor de Hebreos dice: debiendo de ser maestros, siguen siendo niños. Se han hecho lentos, se han hecho tardos para oír, tardos. O sea, ahorita ya deberías de estar caminando, haciendo otras cosas, pero estás atorado porque te enredaste en tus rollos. Y ahora Pablo, después de haberles escrito esta tremenda carta donde los confronta, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Amén. Bueno.